Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están mis niños y mis niñas de primero C? Espero que todo muy bien, que no se esté haciendo la cuarentena muy pesada. Bueno, yo me he creado este canal de YouTube un poco para estar en contacto con vosotros e ir explicando los nuevos contenidos que vayan saliendo. No solo que yo os mande ejercicio y que vosotros lo hagáis, sino que también yo os explique cuáles son los nuevos conceptos que estamos viendo y que vosotros también me preguntéis dudas y mediante este medio de yo subir vídeos pues os pueda ir respondiendo. ¿De acuerdo? Antes que nada pues me gustaría daros la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a el canal de YouTube donde como os he dicho pues estaremos viendo los nuevos contenidos que van apareciendo en el libro de lengua. ¿De acuerdo? Vais a perdonarme la escritura, ya sabéis que soy un poco desastroso a la hora de escribir en la pizarra y aquí tampoco es muy fácil escribir, así que intentaré hacer lo mejor que pueda. De todas formas, yo voy diciendo y voy leyendo todo lo que vaya escribiendo para que os quedéis, para que lo entendáis todo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya habéis visto, durante estos días o las próximas semanas vamos a estar trabajando en Classroom, donde ya estamos todos, ¿de acuerdo? Y donde tendréis que ir subiéndome las actividades que vaya pidiendo. No solo subir las actividades, sino también preguntar, como he dicho, las dudas. Si tenéis alguna duda, pues en el tablón de clase o por mensaje directo me podéis preguntar qué es lo que no entendéis de los ejercicios y yo os contestaré por ahí, o si creo que es una duda que puede ayudar al resto de compañeros, pues en el siguiente vídeo que suba la comentaré y la resolveremos entre todos. ¿De acuerdo? Hasta ahora os había pedido una tarea que teníais que entregar el viernes pasado, que era la elaboración de un poema, un cuento o un teatro breve. ¿Vale? Muchos me habéis entregado esta actividad, otros me habéis entregado las actividades que mandé antes de irnos de clase, que eran las actividades del tema 8. Estas actividades no las habías pedido todavía, sí que las pediré para este viernes, ¿de acuerdo? Entonces hay compañeros que me han entregado el poema, el cuento, el teatro y hay otros compañeros que me han entregado las actividades. Lo que haré será abrir una nueva tarea que podréis entregar hasta el 3 de abril, que es este viernes, y en esta tarea me podréis entregar las actividades que os falten. Bien, aquellos que me han entregado el poema, el cuento, el teatro me podrán entregar las actividades del tema 8 y los que me habéis entregado las actividades del tema 8 pues me podréis entregar el poema, el cuento y el teatro. Quien no haya entregado ninguna de las dos cosas porque se ha incorporado tarde a Classroom puede entregar las dos cosas. Y quien haya entregado ya el poema, el cuento, el teatro y las actividades no tiene que entregar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, lo mismo, me podéis preguntar por Classroom. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a comentar un poco qué es lo que hemos visto nuevo, que no hemos visto en clase el, en el tema 8. ¿De acuerdo? Hemos empezado por los géneros literarios, que, como habéis podido comprobar, son tres, ¿verdad? Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Del que más hemos visto en clase ha sido del género narrativo, porque también estudiamos, si os acordáis, el texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Y cuáles son las características del género narrativo a la vez? Pues el texto narrativo es aquel que cuenta acontecimientos que le suceden a unos personajes. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que tengamos un texto que nos cuente una historia, una serie de sucesos, pues vamos a estar hablando de un texto narrativo. ¿Vale? Los cuentos, las epopeyas, las novelas, las leyendas, todo eso son textos narrativos. ¿De acuerdo?
yo tenía por aquí algún ejemplo que os lo quería enseñar. Este cuento séptimo del conde Lucanor, que se titula Lo que sucedió a una mujer que se llamaba Doña Truana. Este texto, si os acordáis, lo hemos visto en clase. No el texto en sí, pero sí que vimos el cuento. Fue uno de los cuentos que os conté cuando hicimos la actividad en tutoría de contarnos cuentos unos a otros y que nuestros compañeros nos lo contaran a la vez para ver cómo se distorsionaba, cómo iba cambiando la historia a medida que iba pasando de boca en boca. ¿De acuerdo? Entonces, la primera actividad que quiero que hagáis es que os leáis este texto, que pauséis YouTube, que os lo leáis y que luego se lo contéis a algún miembro de vuestra familia con el que estéis viviendo ahora mismo. Y luego le pidáis a esa persona que se la cuente a su vez a otra persona. Puede ser, si vivís más de dos personas en la casa, pues lo hacéis entre vosotros, o si no, podéis hacerlo por teléfono, se lo contáis a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro hermano, y le decís que esa persona llame a vuestro abuelo, a vuestra tía, a un amigo y se lo cuente, y que luego esa persona os lo vuelva a contar a vosotros, para hacer la misma actividad que hicimos en clase y comprobar cómo va cambiando la historia a medida que va pasando de boca en boca y que va siendo contada por diferentes personas. No quiero que me entreguéis nada en específico, solo quiero que apuntéis en el cuaderno cómo habéis realizado la actividad, con cuántas personas lo habéis hecho y cuál ha sido el resultado final, si ha cambiado mucho la historia, cuáles son los sucesos o aquellos elementos que en el cuento original estaban y que al final no estaban o que han cambiado, ¿vale? Eso es prácticamente es la primera actividad que os pido. No os voy a pedir muchas actividades esta semana. Como sabíais, las actividades que os mandé del tema 8 las teníamos que hacer en las 2 semanas que han pasado, pero en esta semana no os voy a pedir muchas actividades porque sé que es la semana de los viajes y obviamente la metodología que vamos a seguir era distinta y no íbamos a dar tanto contenido durante esta semana. Por tanto, solo os voy a pedir 3 actividades muy breves. Una de ellas es esta, que contéis ese cuento que os he dicho a algún miembro de la familia. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, lo mismo, me podéis preguntar por Classroom. Hasta ahí el género narrativo. Sabemos, como hemos dicho, que cuentan una serie de sucesos que le pasan a una serie de personajes. Luego tenemos el género lírico. Las obras de género lírico expresan sentimientos y emociones del autor, ¿vale? Suelen estar compuestas en verso. Nosotros os quiero enseñar una, por ejemplo, aquí tenemos este poema de Antonio Machado que dice así: Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Las obras líricas suelen estar compuestas en verso, como habéis visto en el libro. ¿Qué es un verso? Pues cada una de las líneas que conforman este poema, como estáis viendo aquí, se les denominan verso. Normalmente las obras compuestas en verso van a pertenecer al género lírico, porque son las más características o las más utilizadas para expresar sentimientos. Sin embargo, no hay que confundir una obra escrita en verso con el género lírico, porque podemos tener poemas escritos en verso que sean del género narrativo, porque nos cuenten una historia. Así, una de las obras más conocidas en la literatura es el Cantar del mío Cid, que es una obra literaria que está escrita en verso, ¿vale? Pero sin embargo es narrativa porque nos cuenta una historia. La segunda actividad que quiero que hagáis es que busquéis un poco de información sobre qué es el Cantar del mío Cid, de cuándo es, quién lo escribió, qué historia cuenta, quién es el protagonista y cuáles son los hechos que ocurren en esa obra. No quiero que sea un texto demasiado largo ni que sea una actividad muy extensa, simplemente que os metáis en internet y busquéis un poco o que le preguntéis a vuestros familiares si conocen qué obra es el Cantar del mío Cid y que me escribáis un pequeño párrafo o una especie de introducción al tema y que habléis de las características de la obra, ¿vale? Y por qué se considera un texto narrativo. Esa es la segunda actividad junto a la del cuento. Luego, quiero solo que veáis cómo el Cantar del mío Cid estaba escrito en verso, pero pertenece al género narrativo. El género lírico, que es el que expresa sentimientos y emociones del autor, y luego tenemos el género dramático, que es el teatro, ¿vale? También conocido como género teatral.
Y estas obras están hechas, están concebidas para ser representadas al público mediante actores y por tanto el desarrollo de la acción se va a dar a través del diálogo y las acciones de los personajes. ¿Vale? No tenemos un narrador como sí teníamos en el género narrativo. ¿Vale? Aquí las acciones se desarrollan a través de los diálogos de los personajes o de las acciones que estos desempeñan. Teníamos aquí también un ejemplo que os había buscado. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Tenemos el nombre de los protagonistas. Algunos me habéis hecho muy bien un teatro y lo habéis hecho bastante bien. ¿De acuerdo? Tenemos el nombre de los personajes y los diálogos. Y se va desarrollando la historia a medida que van hablando entre sí los personajes. ¿De acuerdo? En el libro teníamos en la página 135, teníamos que hacer las actividades y en el ejercicio 2 lo que pedía era que describierais un poco las características de cada texto y que dijerais a qué género literario pertenecen. Y era bastante sencillo. Si tenéis la página delante, 135, y así corregimos la actividad, vemos como el texto 1 pertenece al género narrativo, el texto 2 al género lírico y el texto 3 al género teatral, ¿vale? Con las características de cada uno que aparecen un poco más arriba. En cuanto a los géneros literarios, lo que queda por decir y que habéis visto ya es que todos son textos literarios. ¿Vale? ¿Qué es un texto literario? Perdón, que me he equivocado de letra. Dios. Todos son textos literarios. ¿Por qué? ¿Qué es un texto literario? Como hemos estado preguntando. Es una forma de expresión, es un uso del lenguaje especial. ¿De acuerdo? Utilizamos el lenguaje de manera distinta a lo que lo haríamos en nuestro día a día. Con nosotros hablamos, como yo estoy hablando con vosotros, no es un uso del lenguaje literario, porque estoy utilizando el lenguaje de una manera natural, de la misma forma que vosotros cuando habláis con vuestros padres, vuestras madres, con vuestros amigos, vuestros hermanos, hermanas, no usáis un lenguaje literario. Sin embargo, a la hora de elaborar una obra, bien sea una obra narrativa, una obra lírica o una obra dramática, sí utilizamos un lenguaje más cuidado, más detallado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero decir que tus dientes son muy blancos y son muy brillantes y lo quiero poner en un poema y quiero dotarlo de belleza, pues en vez de decir simplemente tus dientes son blancos, pues puedo decir, que ya hemos visto este ejemplo en clase, las perlas de tu boca. ¿De acuerdo? Si yo digo las perlas de tu boca, con perlas quiero referirme, quiero referirme a dientes. Pero en vez de decir dientes, pongo perlas porque las perlas son blancas y son brillantes. Por tanto, yo a tus dientes les estoy dando la característica de blancos y además les estoy dando otra característica que son brillantes. También puedo decir que son bonitos, ¿no? Las perlas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llamaría una metáfora, que también las comentamos en clase. Y estaríamos haciendo un uso del lenguaje estilizado, un uso del lenguaje diferente, para embellecerlo, para expresar algo que queremos decir de una manera más cuidada. Y por tanto tendríamos un texto literario. Y como ya os he dicho, en los tres géneros, tanto el narrativo, el lírico como el dramático, vamos a tener textos literarios. ¿De acuerdo? Bien, otro concepto que habéis visto es el de enunciado. Y es un concepto bastante importante porque luego nos ayudará a la hora de estudiar la oración y diferenciar dentro de ella qué es el sujeto y qué es el predicado, que seguramente también lo hayáis visto. Bien, el enunciado, como aparece en el libro, es una palabra, un conjunto de palabras que forman un mensaje. Nosotros nos comunicamos con enunciados. Cada vez que hablamos y decimos una serie de enunciados. Y según la actitud que tengamos, según la actitud del hablante, ¿vale? Según queramos preguntar algo, según queramos dar una orden, según queramos expresar deseo o admiración o emociones o simplemente información, vamos a tener seis tipos de enunciado.
¿vale? Vamos a tener los enunciativos, que son los que expresan información, y estos a su vez van a ser afirmativos o negativos. Luego tenemos los interrogativos, tenemos los exclamativos, tenemos los desiderativos, tenemos los imperativos y tenemos los dubitativos. ¿Vale? Aquí tenía un cuadrito que os quería enseñar, si lo veis aquí, perfecto, ¿vale? Estos son las expresiones enunciativas, que son las que nos dan información. Por ejemplo, hoy ha hecho calor, estoy dando una información, ¿no? Si digo mañana voy al cine, eso sería una información. Todos los enunciados prácticamente que decimos van a ser enunciados enunciativos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos dando información, ¿no? Esta tarde voy a hacer los deberes. La semana que viene es Semana Santa, mañana va a llover. Si el enunciado es negativo, pues estamos hablando de una enunciación negativa. Si aquí, por ejemplo, el ejemplo que tenemos es hoy ha hecho calor, pues nosotros diríamos hoy no ha hecho calor, sería un enunciado negativo. Un enunciado enunciativo negativo, ¿de acuerdo? Las desiderativas, las expresiones desiderativas serían aquellos que expresan deseo. Ojalá podamos ir al parque de atracciones, ojalá volvamos al instituto después de Semana Santa, que sé que todos estáis deseando volver, etcétera, ¿vale? Luego tenemos las dubitativas, que expresan duda o confusión, ¿vale? Tal vez vayamos mañana, no lo sabemos con certeza, ¿de acuerdo? Luego tenemos las exclamativas o las interrogativas, que son muy fáciles de detectar, ¿vale? Las exclamativas son para expresar emociones, sentimientos, y van siempre acompañadas de signos de exclamación. Y también las interrogativas, que son para hacer preguntas, y van acompañadas, al igual que las exclamativas, de signos, pero esta vez de signos de interrogación. Sí es verdad que vamos a diferenciar entre interrogativas directas e indirectas. Esa diferencia no aparece en el libro, pero la veremos cuando volvamos a clase, porque no quiero liaros ahora, ¿de acuerdo? De momento solo diferenciamos enunciados exclamativos e interrogativos. Y luego las imperativas, si hemos visto la forma verbal imperativa en clase, el verbo cuando va en su forma imperativa es porque quiere dar una orden. Entonces, cuando queremos expresar orden o consejos, siempre utilizamos el verbo en imperativo y tenemos un enunciado imperativo. Ven aquí ahora mismo, como pone ahí, o vete a la cama, cómete la comida, estudia más. Todas esas oraciones serían imperativas porque estamos dando una orden, ¿vale? Entonces, junto a las otras dos tareas que os he pedido, la tercera tarea es que quiero que me creéis o que elaboréis una conversación inventada entre dos, tres o más personas, y en esa conversación tiene que haber al menos un ejemplo de cada uno de los tipos de enunciados según la actitud del hablante. Tiene que haber un ejemplo de enunciativo, un ejemplo de interrogativo, un ejemplo de exclamativo, un ejemplo de desiderativo, un ejemplo de imperativo y un ejemplo de dubitativo. Todo en una conversación. ¿De acuerdo? Entonces, los tres ejercicios que os he mandado para hacer un resumen sería buscar información sobre el cantar del Miocid, ¿vale? Realizar la actividad de contar un cuento. Podéis hacerlo con el cuento que os he dicho, me gustaría que fuera con ese, con el cuento que os he mostrado de la lechera, o bien podéis elegir un cuento si queréis, si ese no os gusta demasiado, pero sí me gustaría que os lo leyerais, ¿vale? Para que veáis lo que es el género narrativo y el texto narrativo, aunque ya hemos visto mucho en clase. Y la tercera actividad sería la creación, la elaboración de una conversación, ¿vale? En la que tienen que aparecer los 6 tipos de enunciados según la actitud del hablante. Estas 3 actividades me las tendréis que mandar junto con las otras 2, junto con estas 2, como muy tarde, el 3 de abril, ¿vale? Es el próximo viernes, me tenéis que entregar las actividades que teníamos pendientes, estas 2 y las 3
que os mando hoy. ¿De acuerdo? Estas 3. Y sin nada más que añadir, creo que no me dejo nada. Habéis visto cómo vamos a ir procediendo. Yo os voy explicando un poco la materia que vamos viendo, os mandaré actividades también del libro y luego podemos ir corrigiéndolas por aquí. ¿De acuerdo? Vosotros me las entregáis y una vez que yo haya visto que las habéis hecho, pues las corregiremos entre todos. ¿De acuerdo? Pues sin nada más que añadir, espero que estéis teniendo unos buenos días, que os vaya bien. Yo os echo muchísimo de menos y espero que pronto volvamos a vernos. Un abrazo muy fuerte para todos.